Estamos a un par de semanas de un tirasasazo porque va a pelear uno de mis gallos favoritos, ya pelea el Willy. 6 de junio pelea uno de mis meros gallos, el campeón del mundo de los pesos supermosca IBF, el gran Wilibaldo García, en contra del australiano Andrew Moloney. Andrew Moloney, el berrinchudo, el hermano gemelo de Jason Moloney, el mismo que perdió su campeonato mundial ante Pedro Guevara Pedrín el 12 de mayo del 2024. Perdió el campeonato en Australia en una de las mejores peleas de Pedrín, y cuando perdió con Pedrín, Moloney hizo un berrinchazo enfrente de toda la gente diciendo que se retiraba del boxeo para siempre, que porque la pelea contra Pedrín se la robaron. Esa noche Pedrín le ganó por decisión al australiano en su propia casa y ante su gente en uno de los batacazos más grandes que he visto. Andrew Moloney tratará de arrebatarle el campeonato mundial en Japón a Willy, quien no pudo pelear en Japón hace unos meses. ¿Se acuerdan? Iba a pelear con Kenshiro Teraji, se sintió mal y se canceló la pelea pese a la rabieta de Teraji, quien quería que la IBF le quitara el cinturón al Willy, y pues no se le hizo. El Willy va a hacer su primera defensa contra el australiano el 6 de junio en Japón, y estamos a menos de un mes para que el Willy se la rife en Japón contra Moloney. Y en la misma cartelera, por cierto, también va a pelear René Calixto contra Masamichi Yabuki. De esta pelea ya hemos hablado, y si no has visto ese video te lo voy a dejar aquí por las tarjetas para que lo disfrutes terminando este. ¿Tiene posibilidades de ganarle al australiano el Willy? Sí las tiene, y muchas. Tiene muchas posibilidades de retener su campeonato supermosca. Absolutamente Wilibaldo tiene todo para ganarle al australiano y retirarlo, porque ¿qué creen? Según lo que ha comentado Andrew Moloney, que si pierde la pelea contra el Willy, si los jueces se la vuelven a robar según él, si se la vuelven a aplicar a Moloney, ha dicho que se retira y que ahora sí se va para siempre del boxeo profesional el berrinchudo Andrew Moloney. Y yo creo que sí lo retiran, A sus 36 años Wilibaldo García tiene con qué poner en su lugar al australiano. El Willy tiene más experiencia, ha enfrentado a buenos rivales. Las dos peleas que tuvo, por ejemplo, contra Calixto fueron una oda a la destrucción. Muy buenas peleas, lo que sea de cada quien. Tuvo una guerra también con el Peque Santiago. El estilo del Willy es 100% mexicano, es un fajador que le sobra el corazón, tiene muy buen cardio, es un peleador de 12 rounds, y el Willy siempre que pelea va a la guerra. El Willy no se queda con nada, y también hay que decirlo, sabe jugar sucio. Si al Willy le empiezan a jugar sucio, también es un maestro en las artes negras del boxeo. Es un maestro para pisar los pies, es un maestro para matar el ritmo abrazando, es un maestro definitivamente de las artes negras del boxeo. Así que creo que el Willy, por su experiencia y por la clase de boxeador que es, sí le va a ganar al australiano. El Willy tiene un récord profesional de 23 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut, 6 derrotas por decisión y 2 empates. Aquí vemos imágenes de una de sus mejores peleas, su pelea en Inglaterra contra Paul Butler, donde el Willy estuvo genial, estuvo bien matón. El Willy en esta pelea fue inclusive derribado por Butler en el primer round, pero se levantó y le puso una paliza al inglés. Pero pues ya saben cómo son en Inglaterra, de mala leche con los mexicanos. Al final los jueces ingleses le dieron el gane a Paul Butler, y esto pasó en el 2021. Desde esta pelea soy fiel seguidor de Wilibaldo García. Para mí la ganó. Ahí se disputaban el campeonato internacional peso gallo. Después de esa pelea contra Butler, el Willy bajó a supermosca, donde las ha ganado todas, salvo el empate con Calixto en el 2024 en Japón. Creo que Wilibaldo es mejor peleador que Moloney, definitivamente. Moloney se me hace un peleador que no sabe aceptar las derrotas, y Wilibaldo será el segundo mexicano en su carrera que le haga morder el polvo. Por cierto, Moloney también perdió con Junto Nakatani de una manera más que vergonzosa. Fue en el 2023, Nakatani estuvo jugando con él durante toda la pelea y lo noqueó bien gacho en el round 12 en el MGM Grand de Las Vegas. Le va mal a Moloney cuando sale a pelear fuera de Australia, le va mal contra peleadores experimentados. Moloney tiene 35 años, con un récord profesional de 28 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut, 4 derrotas, 1 por nocaut. Moloney
es un peleador muy medianón. Cuando se le ha exigido pelear contra los grandes ha fallado, y sí creo que Willy le puede ganar a Moloney por decisión. Creo que Moloney se va a aventar otro pucherote después de que el Willy le gane, y creo que el Willy sí retira a Moloney. No digo que será fácil, Moloney va a poner resistencia, pero me inclino a una decisión unánime a favor del mexicano. ¿Y ustedes qué opinan? Quiero leer sus pronósticos aquí en la cajita de comentarios. Así que no se les olvide, ya en unas semanas tenemos esta pelea. El 6 de junio van por el campeonato mundial IBF en posesión del Willybaldo García contra Andrew Moloney en Japón, en el Aichi Sky Expo. En la misma pelea también va René Calixto, quien intentará arrebatarle el título a Masamichi Yabuki. Un Yabuki lleno de poder. Aquí sí está bien difícil para Calixto. El favorito es Yabuki porque la mera verdad es un auténtico monstruo, pero jamás hay que dar por descartado a un mexicano, porque los mexicanos cuando salen a pelear fuera de México siempre se crecen. No es como en el fútbol, el mexicano se crece fuera de México. Todos recordamos especialmente a Yabuki por la pelea que sostuvo contra el Camaleón Ayala, un baño de sangre, una de las mejores peleas que he visto en mi vida, muy entretenida, muy interesante, limítrofe, intensa, muy pareja, donde al final se impuso el japonés por decisión. Los últimos rounds estuvieron bastante duros para el Camaleón Ayala. Por cierto, les comento para los seguidores del Camaleón, Ángel del Camaleón Ayala pelea este mes también, este mes, el 21 de mayo. Ojo con este dato que les comparto porque no se va a enfrentar a ningún flan. Ángel Ayala se enfrentará a Jason Mama en el evento principal de una cartelera IBA Pro en la Ciudad de México, con Jonathan Fierro y con Yamilet Mercado. Ángel Ayala contra Jason Mama. Ojo con este tiro, ya en este mes, en unos días. Jason Mama es un filipino muy peligroso, tiene un récord profesional de 21 peleas ganadas, 10 de ellas por nocaut, 3 derrotas, una por nocaut y un empate. Le dicen el Smasher, el aplastador. Tiene 28 años, su última pelea la ganó contra un filipino en noviembre del 2025 en Filipinas, y esta es la primera vez que pelea en México. El Mama se va a encontrar a un público hostil que estaremos apoyando con todo al mexicano Camaleón Ayala. El Camaleón Ayala estará peleando en su casa, tiene 27 años, ostentando un récord de 18 peleas ganadas, 8 de ellas por nocaut, una derrota. Es un peso mosca natural. Jason Mama es peso gallo, la pelea será en mosca. En la misma cartelera pelea también el Chirino Sánchez y Yamilet Mercado. Muy buena cartelera, la mera verdad, un manjar para los amantes del boxeo mexicano. Quiero mandarles también en este momento un saludo enorme a nuestros miembros de la esquina pesada, a Torá, a Klaus7827, a Diego Diezán Macías 540, a Javier Madrigal 1422, que son nuestros miembros que más nos apoyan. Muchas gracias, porque sin su apoyo este canal no podría seguir. Vamos en el 30% de nuestra meta para mayo, que es llegar a los 20 miembros. Los invito a todos a hacerse miembros de Richie Vlog para que podamos llegar a nuestra meta del mes y que empiecen ustedes a disfrutar de nuestro contenido exclusivo. De hecho, este video lo vieron nuestros miembros primero, antes que nadie, hace 2 días. Este video salió desde el martes por la tarde. Es una de las ventajas que tienen nuestros miembros, que ven los videos antes. También a nuestros miembros de la esquina pesada les respondo con audios personalizados, escogen la programación del mes y tienen acceso a nuestro grupo de WhatsApp. En la descripción y en el primer comentario fijo de este video les voy a dejar el enlace a nuestras membresías. Hazte miembro de Richie Vlog y empieza a disfrutar de nuestros beneficios, como este video también que te dejo en esta pantalla final, donde hablo sin censura de la pelea entre Canelo contra Mbili para el 12 de septiembre. Dale click a este video ahora mismo y conviértete en miembro de Richie Vlog. Y le mando un abrazo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.